Tres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Pedro Jaime, soy director del Centro Geriátrico Sinancay y queremos compartirles un poquito más de estos tantos 25 años de experiencia que tenemos aquí cuidando a adultos mayores. Y hoy queremos platicarle acerca de un tema fundamental en el cuidado de los pacientes con demencia, que es cómo hablar con ellos. Me explico. ¿Cómo hablar con un paciente con demencia? Es importantísimo. La enfermedad tiene una parte clínica, sí, pero el comportamiento es lo que más puede desgastar a los cuidadores primarios y a la familia en general. Les vamos a dar algunos tips de cómo manejar esta situación. Primero, un paciente con demencia hay que considerar que tiene su capacidad cognitiva mermada, ¿sí? Por lo tanto, el paciente debe ser considerado como un ser vulnerable y que necesita ser guiado y asistido. Su capacidad de toma de decisiones puede estar, y de hecho está atrofiada en un grado mayor o menor, y puede angustiarle si le pones a decidir. Es decir, primero y antes que nada, hay que tomar en cuenta que cuando ya tiene un diagnóstico su familiar, es importante considerar que aunque sea una demencia leve o una demencia muy avanzada, y que pueda llevarle esto a un deterioro mayor, es importante que se considere que ya no es nuestro papá, ya no es nuestra mamá como nosotros la conocíamos, sino es un ser que ha tenido una dificultad para poder percibir primero un mundo real y después para poder comunicarse con él. Luego, hay que evitar lo más posible la toma de decisiones con ellos. Antes a uno decía, bueno, ¿qué prefieres, papá? ¿Arroz o frijoles? ¿Sopa o lentejas? No, hay que guiarlo hacia lo que nosotros consideremos que es lo mejor, ¿sí? Esto les cuesta mucho trabajo a las familias porque todavía piensan en pedirle su opinión, en ver qué piensa, en ver qué le parece mejor, y esto no necesariamente es lo más adecuado. Ahora, por otro lado, la atención puede estar dispersa. Este es un factor fundamental porque es parte de la enfermedad. Es decir, la atención, un paciente con demencia no necesariamente me está atendiendo ni me está escuchando, sino su atención puede estar en el cuadro que tengo aquí a un lado o en las personas que acaban de llegar, ¿sí? Y el reto para nosotros, para poder comunicarnos con él, es centrar su atención lo más posible. Entonces, para dirigirse hacia él o hacia ella, hay que llamarlo su atención, ya sea con señas, como decir, hola, ¿cómo estás? Mira, ven, te voy a hablar, ¿sí? O algún tipo de toque, es decir, esto los conecta mucho con nosotros, es decir, por ejemplo, papá, ¿sí? Algo importantísimo es hablarle hacia ellos por su nombre o por como nosotros tradicionalmente nos hemos dirigido hacia él. Esto ayuda a conectar esos canales neuronales que en un momento se han perdido. Por ejemplo, papá, soy tu hija, ¿cómo estás? ¿Sí? Y entonces tocarlo, ¿sí? O con alguna palabra que ubique bien, como esta que te estoy comentando, papá, mamá, o llamarlo por su apodo, ¿sí? Sobre todo si este apodo es cariñoso. Mirarlo a los ojos es importante y de frente, sobre todo de frente, para que él tenga la oportunidad de leer nuestros labios, ¿sí? Esto le ayuda muchísimo a conectarse con nosotros. Ahora, si tuviese problemas auditivos, hay que acercarse, ¿sí? El acercamiento hacia ellos es de frente y hacia los lados. Evitar por todos los medios, por favor, hablarle por atrás, por a un lado, si él no nos está viendo, ¿sí? Porque entonces esto puede derivar que el paciente se espante. Ahora, antes de decir cualquier cosa, hay que decir su nombre, seguido de la indicación, petición o frase, ¿sí? ¿Sí? Papá, quiero que sepas que vamos a ir a comer a tal lugar, ¿sí? Entonces primero es papá, o su nombre, no sé, Ignacio, María, vamos a hacer esto, ¿sí? Hay que recordar que su capacidad de análisis está degradada, por lo tanto, para comunicarse con un paciente con demencia, hay que evitar darle muchas vueltas al asunto, es decir, hay que ser muy directos, ¿sí? Evitar explicaciones, evitar situaciones que para nosotros pueden ser el uso mayor de nuestras facultades más superiores.
En el caso de ellos tiene que ser un lenguaje más sencillo y más directo. Sonreír nos puede ayudar muchísimo con un paciente con demencia, porque puede ser que no entienda la construcción semántica, es decir, ¿qué me estás diciendo? ¿Sí? Pero puedo entender, puedo comprender que te estás riendo y que algo está bien, ¿sí? A un paciente con demencia la angustia es algo que le bloquea muchísimo, es decir, esa angustia es miedo, ¿sí? Y en este caso hay que darle seguridad y certeza de que ellos están bien. Hablar en frases cortas, no estructuradas, es decir, sujeto, verbo y predicado, como nos enseñaban en la primaria. Tocarlo, ya te había comentado que es importante conectar con sus sentidos, evitar dar explicaciones, que ya te comenté, se conecta más emocionalmente que de forma racional. Es decir, sé directo y pídele lo que necesitas. Es mejor mostrar que explicar 1000 veces. Si tienes fotos, mejor. Mira papá, te voy a enseñar esto. Mira mamá, te voy a enseñar aquello. ¿Sí? Mira mamá, esto es lo que vamos a hacer y le enseñas lo que vamos a hacer. ¿Sí? Si vamos a hacer un ejercicio, toma su mano y lo vas ayudando a escribir. Si vas a dar una instrucción, guíalo. Si quieres que camine contigo, por ejemplo, primero el nombre, es importantísimo. Primero el nombre antes de la indicación y luego dile, vamos a caminar 20. Lo tomas de la mano y le ayudas a levantarte. Te voy a cambiar, por ejemplo, ¿sí? Y le ayudas. Primero el nombre, luego la acción, te voy a cambiar y después le ayudas. Le tomas el brazo y empiezas a cambiarlo. Y finalmente, algo que nos comentan mucho aquí es hablar de tú o de usted. Fíjate que el respeto para un paciente con demencia no está en la forma, sino en el fondo. Si el paciente se sabe aceptado, integrado, valorado y querido, las formalidades no cuentan, salen sobrando. Nosotros preferimos hablar de tú porque se establece un vínculo emocional con el paciente y eso nos ayuda mucho en su trato. Con estos tips esperamos nosotros que les ayude a todas las familias que sufren la enfermedad, la demencia en sus diferentes formas y que seguramente que esto nos va a ayudar muchísimo a entendernos con ellos. Muchas gracias desde el Centro Geriátrico Sinancay.